Hablaremos en esta oportunidad de la relación médico-paciente. Esta relación se ha venido ampliando con la incorporación de otros profesionales que integran el equipo de salud y por el lado del paciente se incorpora la familia, que también cumple un rol muy importante, especialmente en los dos extremos de la vida. De manera que lo correcto sería hablar de relaciones del personal de salud, usuario, familia o simplemente relaciones sanitarias, pero se nos hace difícil abandonar el término clásico de relación médico-paciente. Esta frase, tomada de una presentación del Dr. Miguel Garazzini, es muy reveladora de la importancia de una buena relación sanitaria. Los pacientes olvidarán lo que hiciste, olvidarán lo que dijiste, pero nunca olvidarán cómo los trataste. El médico debe estar consciente de la influencia de su sola presencia sobre la curación del paciente. A eso le llamamos efecto placebo. La calidad de la relación que se establece entre el médico y el paciente, al igual que en otros tipos de relación interpersonal, está condicionada por la existencia de una buena comunicación, honestidad, respeto mutuo, confianza y confidencia. Al hablar de comunicación, enseguida pensamos en la comunicación verbal, mediada por la palabra, pero hay otras formas de comunicar, tanto o más importantes, como la gestual que llamamos lenguaje corporal y la emocional asociada a la empatía. Investigaciones sobre el tema han revelado que en la comunicación verbal lo que decimos es menos importante que el cómo lo decimos. El tono, la modulación de la voz, las pausas, pero además que el lenguaje corporal es aún más importante que el verbal y con frecuencia estos dos lenguajes están disociados. Por ejemplo, cuando decimos a alguien que nos interesa mucho lo que nos está contando, pero estamos mirando o manipulando el celular. Hay algunos consejos que nos ayudan a tener una mejor comunicación con nuestros pacientes. En relación al diálogo, escuchar con atención, no ser dogmáticos, es decir, no considerarnos dueños de la verdad, no usar términos técnicos, ser tolerantes y repetir los que consideramos importante que el paciente entienda y memorice. En cuanto al lenguaje corporal, es muy importante mirar a la cara, sonreír cuando resulte prudente. Una sonrisa dice más que 100 palabras. Y evitar interrupciones durante la consulta. Para ello es necesario silenciar el celular, por lo menos durante la entrevista. En la comunicación emocional es fundamental el desarrollo de empatía, que el médico se interese por el paciente, trate de comprenderlo en su situación, de ponerse en sus zapatos y sobre todo que logre que el paciente perciba esta disposición. Estas habilidades de la comunicación, si no se poseen naturalmente, deben ser aprendidas y practicadas, pero siempre con sinceridad. La segunda condición de una buena relación médico-paciente es la honestidad entre las partes. De parte del médico consiste en decir siempre la verdad a su paciente. Esto no quiere decir que se deba decir todo en el mismo momento. Cuando el paciente pregunta, es recomendable indagar antes qué sabe él y qué es lo que quiere saber. Cuando se trata de malas noticias, deben darse cuando se está bien seguro de ellas, y es prudente fraccionarlas para que el paciente vaya desarrollando su proceso de adaptación. Si su enfermedad es incurable y tiene riesgo de morir en un corto plazo, tiene derecho a saberlo para que pueda decidir lo que desea hacer en lo que resta de vida y saldar sus cuentas tanto en lo material como en lo espiritual. En nuestra cultura latina es frecuente ocultar la verdad al paciente para que no sufra o no se deprima, pero esto muy pocas veces se justifica. Generalmente el paciente ya ha percibido su verdadera situación y lo disimula para que la familia no sufra. Se termina entonces enredado en un ovillo de mentiras que merma la confianza y deteriora la relación médico-paciente. El médico también debe ser honesto en reconocer sus errores y tener conciencia de sus limitaciones. No debe ofrecer lo que no esté seguro de cumplir. Debe saber decir no sé o no puedo y derivar el paciente a otro médico
que esté en capacidad de resolver el problema del paciente. De parte del paciente, la honestidad consiste en no ocultar datos de la historia, consultar sus dudas directamente al médico y comunicarle cuando desea solicitar otra opinión. El Código de Deontología Médica expresa en sus artículos 51 y 52 el deber de la verdad. En el 51 dice: el paciente tiene derecho a conocer la verdad de su padecimiento. El médico tratante escogerá el momento oportuno para dicha revelación y la forma adecuada de hacerlo. En el 52 dice: es deber del médico decir siempre la verdad a los familiares del paciente, a menos que éste se lo haya prohibido previamente o haya designado a alguna persona en particular para conocerla. La tercera condición de la relación médico-paciente es el respeto. Además de las normas de respeto que se aplican a cualquier relación interpersonal, los códigos deontológicos de las profesiones de la salud establecen derechos de los pacientes y de los profesionales que deben ser respetados. El Código de Deontología Médico Venezolano establece en su artículo 72 los derechos del enfermo que deben ser respetados por el médico. El médico debe tener competencia profesional y actuar conforme a la moral. Debe atender al paciente en forma cortés y cordial. Informarle la verdad de su padecimiento, de lo cual ya hablamos previamente. Darle información y solicitar su consentimiento para realizar cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico. Esto es lo que se denomina consentimiento informado y lo abordaremos posteriormente. Debe respetar su intimidad y su pudor durante la realización del acto médico. Esto, por supuesto, tiene variaciones individuales y culturales. Respetar sus confidencias y manejar con discreción la información obtenida de la historia clínica o el resultado de sus exámenes. Cobrar honorarios justos, lo cual es difícil de establecer por la diversidad de factores involucrados como la experiencia profesional, la complejidad del acto médico, la ubicación del consultorio, pero el médico debe tomar en cuenta siempre la situación económica del enfermo. Los honorarios deben ser informados previos al acto médico y razonados si el paciente lo solicita. El paciente tiene derecho a rehusar a indicaciones diagnósticas y terapéuticas siempre y cuando tenga la información suficiente sobre su naturaleza, efectividad, efectos secundarios, alternativas, etc., y que el paciente se encuentre mentalmente competente. También tiene el derecho de rechazar la participación en investigaciones. Esta participación debe ser siempre de carácter voluntario. Y tiene derecho a disponer de su cuerpo luego de su muerte. Se deben respetar su autorización para la donación de órganos con fines de trasplante o para la docencia. El respeto del paciente a los derechos del médico incluye el cumplimiento cabal de sus prescripciones, la obtención del consentimiento del médico si una vez iniciado el tratamiento decide consultar a otros médicos, previendo que ocurran posibles efectos indeseables al tener dos tratamientos simultáneos. Debe comunicarle cortésmente la decisión de prescindir de sus servicios profesionales y tener presente que la sola retribución pecuniaria nunca compensará la acción profesional. Tradicionalmente y desde la época de Hipócrates, la relación médico-paciente ha sido una relación vertical, en la que el médico toma las decisiones y el paciente las acata en actitud pasiva. A este modelo se le llama paternalista. A partir del surgimiento del liberalismo y la Declaración de los Derechos Humanos en el siglo pasado, el paciente se ha ido empoderando y asumiendo sus propias decisiones. La relación sigue siendo vertical, pero a la inversa. Es el llamado modelo autonomista. En el extremo de este modelo, el médico se limita a informar y el paciente toma las decisiones. Pero esto no funciona con algunos pacientes y puede llevar a decisiones inadecuadas, cuya responsabilidad sigue recayendo en el médico.
Han surgido algunos modelos intermedios que tienden a la horizontalidad, como el de las decisiones compartidas, donde el médico informa y orienta y las decisiones se toman en conjunto. En Venezuela sigue predominando el modelo paternalista, sobre todo a nivel público. Como se mencionó en la lista de derechos del paciente, el respeto a su autonomía se evidencia en el consentimiento informado. El consentimiento informado tiene dos modalidades. El consentimiento informado clínico, que es el que se solicita al paciente para realizar procedimientos y exámenes, y el consentimiento informado para la investigación, que se solicita a los sujetos para participar en un protocolo de investigación. Tienen ambos elementos en común y otros que los diferencian. La lámina muestra una definición del consentimiento informado clínico, en el que se destacan algunos elementos. En primer lugar, el consentimiento informado es un proceso dentro de la relación médico-paciente. Es decir, no se trata de plantear una conducta y decidir de inmediato sobre su aceptación, sino que además de darle al paciente toda la información necesaria, elemento también destacado, se le debe dar tiempo para reflexionar, investigar, consultar dudas, para luego poder decidir en forma consciente y libre. Los dos tipos de consentimiento tienen requerimientos básicos para su validez. El paciente debe estar informado y, sobre todo, comprender la información. Debe tener competencia para decidir y debe decidir con libertad. Estas condiciones se encuentran imbricadas y cuando una de ellas está comprometida, suelen estarlo las demás. Ejemplo, una persona con incapacidad intelectual tampoco es competente y está sometida por lo general a la tutela de otras personas. El paciente debe recibir una información básica, la cual comprende conocer su enfermedad, la naturaleza y el pronóstico de la misma, y el curso espontáneo que ella tendría y las consecuencias que resultarían en caso de no someterse al procedimiento o tratamiento propuesto. Se le debe describir la intervención que se ofrece y los objetivos que se persiguen con ella. También los beneficios esperados con su grado aproximado de probabilidad, las molestias y riesgos más significativos con su frecuencia o gravedad, las alternativas factibles, si las hay, con sus costos aproximados, excluyendo los tratamientos que resulten claramente inútiles. Y debe usarse siempre un lenguaje sencillo y sin tecnicismo. Es importante que después de dar la información se verifique mediante preguntas la comprensión del paciente, que se le aclaren todas las dudas y además se le informe que tiene libertad para reconsiderar posteriormente la decisión tomada. El consentimiento informado clínico suele ser verbal y se hace escrito solo en casos de exploraciones o tratamientos que suponen riesgos mayores o pueden generar controversias en su aplicación. Debe solicitarlo el profesional responsable del tratamiento o intervención. Por lo tanto, no se pueden considerar consentimientos informados formatos genéricos que con frecuencia le hacen firmar al ingreso a instituciones asistenciales a los pacientes donde aceptan cualquier tipo de intervención y se busca limitar la responsabilidad de la institución ante riesgo o daño. En esta lámina se presentan los elementos básicos que debe contener un documento de consentimiento informado: la identificación del paciente, la naturaleza de la enfermedad, la descripción del procedimiento, los beneficios de hacerlo y las consecuencias de no hacerlo, los riesgos probables, complicaciones, mortalidad o secuelas, las alternativas factibles con sus ventajas y desventajas en relación a la planteada, la posibilidad de revocación antes de practicar el procedimiento, en caso de que lo hubiera, la autorización para fotos, videos o registro, la satisfacción del paciente por la información recibida y la aclaración de sus dudas, el nombre, cédula y firma tanto del paciente o su representante como del médico,
y el nombre, cédula y firma de un testigo en caso de intervenciones de alto riesgo o de consentimientos informados subrogados. Las causas más frecuentes de incompetencia para consentir son la minoría de edad y las patologías que involucran la función cognitiva, el retraso mental, las enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como la enfermedad de Alzheimer, los pacientes en coma o con daño neocortical, los llamados estados vegetativos, los enfermos mentales, los pacientes que se encuentran en estado crítico. En estos casos, el consentimiento lo debe dar un representante legal del paciente y se denomina consentimiento informado delegado o subrogado. En relación a los menores de edad, su competencia para decidir se va adquiriendo progresivamente en la medida en que madura su sistema nervioso y progresa su desarrollo intelectual. Desde el punto de vista legal, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en su artículo 12 y la LOMNA en su artículo 80 garantizan al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le concierne, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez. Se pueden establecer así niveles progresivos de participación del menor en las decisiones. El primer nivel es el de la información. Consiste en hacer conocer al niño los procedimientos diagnósticos y terapéuticos a los que será sometido, aclarar sus dudas y tomar en cuenta sus opiniones o preferencias en los aspectos en que es posible hacerlo. Por ejemplo, ¿en cuál brazo quieres que te ponga la vacuna? Este procedimiento debe realizarse desde temprana edad, desde los 2 o 3 años, adaptando el lenguaje al grado de desarrollo del niño. El segundo nivel es el asentimiento informado o el rechazo de un procedimiento diagnóstico o terapéutico. No existen límites de edad precisos para su exigencia, debido a las variaciones individuales en la madurez y en la capacidad del menor. Es mandatorio a partir de los 12 años, pero en algunas circunstancias, como intervenciones de alto riesgo o que afecten la integridad del menor, o para participar en investigaciones, se requiere a partir de los 7 años. En estos últimos casos debe ser dado por escrito y contener los mismos elementos del consentimiento informado, pero en un lenguaje adecuado. El tercer nivel de decisión corresponde al consentimiento informado como tal. Hay circunstancias excepcionales en las que un menor podría legalmente tomar decisiones sobre sus propios cuidados de salud. Una de ellas es cuando se trata de salud sexual y reproductiva, como lo establece la LOMNA en su artículo 50 para los mayores de 14 años. Hay algunas situaciones en las que se puede prescindir del consentimiento informado. Las urgencias en las cuales hay que actuar de inmediato, además de no encontrarse el paciente en las condiciones adecuadas para tomar decisiones. Los pacientes incompetentes o sin capacidad para decidir, los pacientes que renuncian a la información y piden a otros que decidan por ellos, que generalmente designan a un familiar para que asuma esta responsabilidad o incluso al propio médico. La aplicación de algunas pruebas diagnósticas, vacunas o tratamientos que son exigidos por ley, porque su omisión representa un peligro para la salud pública. Por ejemplo, las pruebas para COVID o el tratamiento de enfermedades venéreas. También el tratamiento de una patología inesperada en el curso de una intervención programada. Ejemplo, se detecta un tumor o una malformación congénita cuando se está operando una hernia. En estos casos debe privar el sentido común del médico y, de ser posible, se debe consultar a un familiar. Y por último, el privilegio terapéutico del médico, que es el caso en que el médico obvia el consentimiento informado por considerar que la mera información al paciente puede resultar seriamente perjudicial para el curso de su enfermedad. Estos casos deben ser sólidamente argumentados y se justifican éticamente en muy contadas ocasiones. La confidencialidad es otra de las condiciones que habíamos conversado de la relación sanitaria. La expresión máxima de esta es el secreto médico, descrito en el artículo 146 del Código de Deontología Médica
y en el artículo 46 de la Ley de Ejercicio de la Medicina. El médico y el equipo de salud están obligados a resguardar la información confidencial suministrada por un paciente considerado competente, es decir, mayor de edad y sin discapacidad mental, y abarca incluso aquella información no relacionada con hechos médicos. La Ley de Ejercicio de la Medicina agrega que esta obligación se extiende a los estudiantes de medicina y a otros profesionales de la salud. El secreto médico tiene sus excepciones éticas y legales que se pueden consultar en el artículo 47 de esta ley. La confidencialidad obliga también al resguardo de la historia clínica. La historia clínica es un conjunto de documentos elaborados bajo la responsabilidad del médico que comprende, además del formato donde se consignan los datos aportados por el interrogatorio y el examen físico del paciente, todas las hojas de evolución médica, reportes de enfermería, exámenes complementarios y sus informes, interconsultas a otros servicios, conclusiones de las revistas y juntas médicas, documentos de consentimiento informado, etc. La historia no debe llevar tachaduras ni deben eliminarse hojas de ella. Si se cometen errores, estos deben señalarse en comentarios anexos. En las instituciones sanitarias se ha venido incorporando las historias electrónicas. Estos sistemas deben tener mecanismos que también resguarden la confidencialidad. Es necesario llamar la atención sobre algunos errores que se cometen con frecuencia en el manejo de la historia clínica que violentan su carácter confidencial. Cuando se hacen comentarios de información confidencial del paciente en público o durante la revista médica, el acceso indiscriminado a la historia médica en los servicios de hospitalización, cualquier persona por el hecho de laborar en el hospital o un médico visitante, incluso el propio paciente o sus familiares, se toman la libertad de leerla sin autorización. El paseo descuidado de las historias por todo el hospital, incluso acompañando al personal a comer en el cafetín, y el permitir que un funcionario judicial o un tribunal tengan acceso directo a la historia o la retengan. En este caso, la autoridad del hospital debe suministrar un informe o una copia solo de lo que tenga que ver con el juicio. El estudiante de medicina en su etapa de formación clínica se involucra en forma progresiva en la atención de pacientes ambulatorios u hospitalizados y debe tener presente que el paciente suele verlo como un médico más de la institución, por lo que su comportamiento debe cuidar esa imagen. Hay algunas recomendaciones específicas para esta relación estudiante-paciente. Respetar al paciente como persona y como enfermo y procurar siempre su bienestar. Presentarse al paciente como estudiante, nunca mentirle. Informarle si el propósito de sus acciones es terapéutico o de aprendizaje. No realizar procedimientos para los cuales no posea los conocimientos y destrezas necesarios, excepto que esté siendo guiado por el docente o por un experto. No dar informaciones que correspondan al médico tratante. Guardar el secreto médico. No asumir responsabilidades médicas de mayor riesgo sin la debida supervisión y autorización. Y cuidar su imagen personal dentro y fuera del recinto asistencial. Para finalizar, quiero hablarles de los comités de bioética. Garzón Díaz define los comités de bioética como instancias interdisciplinarias de diálogo y decisión bioética que asumen la responsabilidad de intentar clarificar y resolver racional y razonadamente los conflictos de valores que se presentan en la práctica clínica, en la investigación y actualmente en las organizaciones sanitarias. Existen dos tipos de comités de bioética. Los comités de bioética asistenciales, cuya misión es mejorar la atención dispensada al paciente en los centros asistenciales. Y los comités de bioética para la investigación, cuya misión es proteger a los seres humanos y animales que participan en investigaciones. Para este fin, deben de evaluar todos los proyectos de investigación que se van a realizar en esa institución. En las instituciones de atención sanitaria debe existir siempre un comité de bioética para la investigación.
y cuando en esta misma institución se realiza también investigación, debe existir adicionalmente un comité de bioética para la investigación o un comité mixto que asuma las dos funciones. En la lámina se muestran algunos de los conflictos asistenciales en donde se solicita la intervención de los comités de bioética: el tratamiento que deben recibir enfermos terminales, el ingreso de pacientes a la unidad de cuidados intensivos, el diagnóstico de muerte cerebral, las órdenes de no resucitación, en perinatología las decisiones sobre reanimación de recién nacidos de muy bajo peso, la asignación de recursos institucionales en caso de ser insuficiente, también los conflictos que se presentan entre los pacientes, la familia y el personal del hospital o entre los miembros del personal. Además de estas funciones consultivas, los comités deben de promover la formación en bioética del personal que labora en la institución. Los comités deben estar conformados por personal de la institución con diversidad de profesiones, edad y sexo, incluso personas de la comunidad ajena a las profesiones sanitarias, de manera de asegurar el abordaje de los problemas en forma plural y utilizando siempre como método la deliberación. Todo el personal de la institución debería estar preparado para formar parte de estos comités. No es indispensable tener conocimientos previos de bioética, porque ellos se pueden adquirir durante la gestión. Muchas gracias por su atención.